Espero que estéis muy contentos de estar aquí, como lo estamos nosotros, y que vayáis a aprender mucho de ensayos clínicos de la mano de estos grandes profesionales que tenemos hoy con nosotros. Yo soy Miren Alonso, soy coordinadora senior de ensayos clínicos y asesora laboral y la responsable de LinkedIn de Descoordinando y bueno, hoy presentadora de este gran evento en el que vais a tener la oportunidad de aprender sobre ensayos clínicos y conocer a parte del equipo de Descordi, que ya era hora de ponernos cara un poco. Pero antes os voy a contar un poquito sobre la historia de Descoordinando. Descoordinando un ensayo clínico nació como blog en 2019 de la mano de Sergio Cano y Marina Figuerola, que seguro que muchos ya los conocéis, pero no fue hasta marzo de 2020 donde ya empieza a funcionar activamente. Ellos, cuando trabajaban como study coordinators, quisieron lanzar este proyecto para dar a conocer este rol de coordinador y también hablar sobre las curiosidades de ensayo clínico. A día de hoy, pues Descoordinando es una comunidad que ha crecido muchísimo y nuestro objetivo es ayudar a personas como vosotros que os estáis iniciando en el sector o que queréis cambiar de profesión mediante publicaciones de blog, publicaciones en LinkedIn, consejos y herramientas sobre el mundillo de ensayos clínicos, también resolviendo vuestras dudas a través del foro, compartiendo ofertas de trabajo y participando en charlas y eventos como este. Entonces, como no va a ser de otra manera, en el evento de hoy queremos que aprendáis mucho sobre ensayos y para ello tenemos con nosotros a los siguientes profesionales y colaboradores de Descoordinando que os voy a presentar. Nuestra primera ponente va a ser Pilar de la Torre. Hola Pilar, que ella es coordinadora de ensayos clínicos oncológicos en León y colabora con nosotros en Descoordinando como escritora en el blog. Ella os va a hablar hoy sobre cómo iniciaros en este mundo de los ensayos clínicos que seguro que a muchos de vosotros os interesa. Después tenemos a Pablo Alcalde, que él es monitor senior de ensayos clínicos de cáncer de mama en GEICAM y colabora con nosotros como el responsable de redacción. Hoy os va a dar una charla súper interesante sobre el rol del monitor y su vínculo con el coordinador de los estudios. Después, Gonzalo Mazuela, que es el jefe de unidad de gestión de ensayos clínicos en el Vall d'Hebron, os va a hablar sobre la escala salarial de los coordinadores en ensayos clínicos. Él colabora con nosotros en Descordi como asesor en redacción. Y finalmente, Mariana Abdala, que es fundadora de la plataforma educativa Crystal Research in Latinoamérica, que seguro que ya la conocéis muchos de vosotros, nos va a hablar sobre cómo dar el salto de coordinador a la industria o CRO. Ella colabora con nosotros en Descoordinando como responsable de Facebook y también gracias a ella pues, ha sido posible este evento. Así que desde aquí muchas gracias, Mariana. Y además vamos a contar con la ayuda en el chat de Ángela Quintana, que es otra colaboradora de Descordi. Ella, en este caso, es directora científica en AstraZeneca y colabora con nosotros escribiendo en el blog. Además, próximamente va a sacar su libro de más de 100 profesiones científicas, así que estad atentos si queréis saber más, lo publicaremos igualmente en LinkedIn también. Y bueno, no me voy a enrollar muchísimo más, os voy a dejar con la primera ponencia y deciros que podéis poner vuestras preguntas en el chat, porque al final de cada ponente vamos a elegir dos para crear un pequeño debate, pero luego al final de todas las ponencias vais a tener la oportunidad de preguntar a cualquiera de los ponentes en micro abierto, ¿vale? Vamos a tener un espacio para debatir al final de todas las charlas. Así que nada, os dejo con nuestra primera ponente, con Pilar, y vamos a ello. Hola, ¿me oye bien, no? Sí, vale. Pues bueno, gracias Miren por la presentación que has hecho. Bueno, antes de comenzar a explicaros un poco cómo iniciaros en el mundo de los ensayos clínicos, sí quería deciros un poco, pues bueno, como ha dicho Miren, pertenezco al grupo de Descoordinando desde hace unos años. Soy bióloga y empecé a trabajar en la industria farmacéutica, ¿vale? Después he trabajado también en investigación básica en diferentes laboratorios, he hecho preclínica con diferentes ensayos en diferentes animales y desde hace más de 10 años me he ido formando en ensayos clínicos y soy coordinadora de ensayos. Ahora, actualmente estuve en Madrid y actualmente estoy, como dijo Miren, en el hospital de aquí de León. Bueno, pues mi presentación es cómo iniciarse en el mundo de los ensayos clínicos.
en el que os voy a contar un poco sobre las diferentes carreras en las que son más demandadas en los puestos de trabajo que se piden ahora para entrar en la investigación clínica. Espera. Mariana, vale, gracias. Vale, aquí en esta diapositiva os he puesto que se dividido como en 3 secciones. La principal, en la que se piden actualmente, suelen ser las ciencias de la salud, que puede ser, como ya digo, biología, farmacia, bioquímica, medicina, enfermería, cualquiera de todas las que más o menos os he puesto en en la primera columna. En la otra segunda fase sería a lo mejor las de ciencias, como pueden ser incluso logopedia o ciencias ambientales. Y en menor medida, que son carreras de las que hay menos demanda para poder entrar en investigación clínica, suele ser periodismo científico o incluso psicología. Como veis en el gráfico que se ha realizado, en su mayor parte corresponde a ciencias de la salud. Esto está basado en mi propia experiencia a lo largo de todos estos años y también basándonos en los datos que ha recogido otro de los compañeros en un trabajo que realizó dentro de Descoordinando. Vale, una vez que ya sabemos la carrera o el grado, vamos, que queremos hacer para poder entrar, tenemos la duda de si hay que hacer un doctorado o un máster, un curso, ¿qué se hace? Entonces, un doctorado a priori no es importante, o sea, no te lo piden exclusivamente para poder trabajar en el mundo de los ensayos clínicos, pero sí que se puede considerar como una formación a mayores que te puede venir muy bien si quieres optar en diferentes tipos de trabajo o puestos de trabajo dentro de la industria farmacéutica, como puede ser un departamento médico. Es verdad que aunque no quieras optar para ese puesto de trabajo, es bueno si lo tienes porque tendrás una mayor formación en alguna temática, como puede ser el funcionamiento de medicamentos, mutaciones a nivel genético, cómo funcionan diferentes tipos de bacterias, tumores. Es una información o una formación a mayores que tendrías. Vale, en cuanto a máster, el máster sí que actualmente suele estar te lo suelen pedir para poder entrar a trabajar en investigación clínica, pero hay diferentes tipos de máster, como puede ser presencial o online. Es verdad que online está muy bien porque tú lo puedes hacer cuando tú quieras y a tu ritmo, pero es mucho mejor si lo haces de manera presencial porque suelen tener prácticas en empresas, cosa que si es online, pues no. Como digo, es mucho mejor si tienes prácticas porque es una manera de poder entrar en una empresa, de conocer los diferentes puestos de trabajo que suele haber para poder optar entre uno u otro. Y vas como quien dice, nosotros aquí en España decimos, y vamos metiendo un poco de cabeza en este mundillo. Y luego, si encima tiene una bolsa de trabajo, pues es muchísimo mejor porque muchas veces al entrar ya con la bolsa de trabajo, pues puedes optar al día de mañana a ese puesto de trabajo dentro de esa empresa. Bien, hasta ahora os he comentado algo sobre la formación, que como hemos dicho, ya os he explicado las diferentes carreras o grados que son más demandadas para trabajar en investigación clínica, pero no solo nos piden esa formación, además de la carrera. Pilar, Ahora, ahora sí. Ok. ¿ahora sí? Vale. Pues, Sí, ahora sí. vale, bien, bien. Pues como os decía, ya os he comentado un poco sobre la formación, tanto si es en grado de ciencias de la salud, un doctorado o el diferentes tipos de máster que pueden ser online, presencial, con bolsas de trabajo, como os decía. Pero además de eso es importante tener una formación en algún idioma. En investigación clínica suele ser el inglés.
pero es verdad que no te piden, o hasta ahora no pedían, un certificado donde tú tuvieras un nivel determinado de inglés, pero cada vez lo están pidiendo más, porque tenéis que tener en cuenta que cualquier protocolo, las videoconferencias, contactos con los monitores médicos, los datos que vamos a ir completando en las plataformas de cuadernos de recogida de datos, todo o en su mayor parte suele ser en inglés. Entonces tenéis que dominar bastante el inglés. Otro aspecto a tener en cuenta son una habilidad. Las habilidades que tenéis que tener para poder trabajar en investigación clínica suelen ser como asertividad, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de tener diálogo, porque vais a tener que relacionaros con diferentes servicios, si trabajáis en un hospital o incluso en una industria farmacéutica, también tendréis que tener bastante capacidad de diálogo porque tenéis que tener relación con diferentes puestos de trabajo, ser proactivos, ser resolutivos, saber trabajar también bajo presión y en unos tiempos determinados, porque en investigación clínica se trabaja mucho con tiempos para presentar documentación, para la gestión, la puesta en marcha de un ensayo, tiempos para los cortes de datos. Tiene que estar todo realizado en un tiempo determinado que nos pone en el protocolo. Entonces se tiene que tener esa capacidad también de trabajar bajo presión. Bien, hasta ahora os he comentado también eso, la formación que es complementaria, yo le he llamado, pero hay una formación que sí que es obligatoria para trabajar en investigación clínica. Una de ellas, la primera que os voy a comentar, es las buenas prácticas clínicas. En inglés, que es como a lo mejor la veréis más de una vez, será GCPs. Estas buenas prácticas lo que engloban son una serie de normas que garantizan los derechos de los sujetos que participan en un ensayo clínico. Se aseguran que la calidad de esos datos que nosotros vamos a ir recogiendo a lo largo de todo el ensayo clínico eh, sean, sean veraces, es decir, que no haya errores, que, que sean correctos, ¿vale? Vale. La siguiente formación que también es obligatoria suele ser la formación para el manejo y el envío de muestras, que es conocido con las siglas de IATA. Tenéis que tener en cuenta que para el envío de unas muestras que pueden ser de cualquier tipo de muestras, de muestras genéticas, muestras tumorales, muestras de sangre, muestras de saliva, de virus, de bacterias, cualquier muestra biológica, ese transporte tiene que estar muy regularizado y porque es un proceso muy delicado en el que están muchas personas y muchas entidades diferentes implicadas. Entonces, se puede peligrar esas muestras, incluso la persona que las puede llegar a recepcionar, si no están em, bien en el envío, o sea, en el transporte, puede llegar a ser peligroso para ellas mismas. Se pueden contagiar de alguna bacteria, de algún virus. Entonces, para proteger eso, es necesario que todo el personal que está implicado en la investigación clínica tenga este certificado y tenga esta formación, porque ese transporte se tiene que realizar de forma segura y legal. Tanto el certificado, o sea, la formación de buenas prácticas clínicas como la formación del manejo y el envío de muestras, como ya os he dicho, es obligatorio para poder entrar en investigación clínica, pero se realiza mediante unos certificados, unos cursos que se hacen de manera online, de forma gratuita, pero que cada 2 años, más o menos, 2 o 3 años, depende del ensayo o de la plataforma donde se realicen, se tienen que ir renovando. Se tiene que ir volviendo a realizar cada 2 o 3 años para que sea viable para poder realizarlo. Bueno, y las conclusiones, pues es eso, la formación, diferentes carreras que os he comentado, siendo principalmente las que más se demanda actualmente para poder trabajar son las ciencias de la salud. Es preferible realizar un máster de investigación clínica, pero que sea presencial, si puede ser mejor con prácticas y con bolsa de trabajo. En cuanto a la formación del idioma, es fundamental que se tenga un certificado o bastante conocimiento en inglés, porque se trabaja en el día a día. Las habilidades, como ya os he comentado antes, serán pues tener capacidad de diálogo, ser resolutivos, saber trabajar bajo presión
y formación obligatoria, como puede ser las buenas prácticas clínicas y el IATA, que es la formación para el envío y el manejo de muestras biológicas. Y creo que no me he pasado, ¿no? De tiempo. No, perfecto. Vale. Perfecto, Pilar. Bien. Bien, pues nada, muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, bueno, en la última diapositiva os he dejado un enlace mío de LinkedIn por si también después de la charla o lo que sea queréis contactar conmigo con alguna duda. Genial, Pilar. Muchas gracias por tu presentación. Muy interesante y seguro que va a ayudar a mucha gente que está aquí escribiendo. Mira, una de las preguntas que se repite es, ¿dónde pueden hacer la formación en buenas prácticas clínicas y IATA gratuitas? Pues la que normalmente solemos hacer es la de la clínica Mayo. Si ellos buscan en Internet, en Google, y ponen clínica Mayo certificado IATA, ellos ya les sale directamente y es gratuita. Es la que solemos hacer. Vale, genial. Muchas gracias, Pilar. Otra pregunta que tienen es, ¿suelen pedir el certificado específico del idioma o con la entrevista del inglés ya vale? No, muchas veces, por ejemplo, para coordinador de ensayos clínicos, no te suelen hacer, o a mí nunca me lo han hecho, ni conozco a nadie que se le hayan hecho una entrevista en inglés. En inglés no, sí que te piden, a mí tampoco me pidieron certificado, pero mm, actualmente sí que empiezan a pedirlo. Algunas personas que yo sí que conozco ya empiezan a pedirles un certificado. No les hacen entrevista como tal en inglés, pero sí. De todas maneras, aunque no te pidan el certificado o no te pidan nada que demuestres en ese momento de la entrevista algo de inglés, en el día a día es que lo vas a necesitar. Entonces te vas a ver en un apuro si no sabes nada de inglés. Totalmente de acuerdo. Nunca mintáis en eso, muy importante. Siempre que mostréis el nivel de inglés que tenéis, ya sea si os hacen una entrevista o si os piden el título o lo que sea, ¿vale? O sea, que no se os ocurra mentir en eso. Luego, otra pregunta que hace Lucía, ¿qué otro tipo de cursos recomiendas para complementar en el currículum de ensayos? Alguno, dependiendo del rol también, ¿no? ¿Algún Claro, curso? es que claro, es que dentro de investigación clínica hay diferentes tipos de puestos de trabajo. Entonces, yo estoy como coordinadora, pero puede ser un study nurse, o sea, una enfermera de ensayos clínicos. Entonces, a lo mejor ahí sí que estaría bien también, pues, alguno más específico para enfermería. Hay otros, por ejemplo, otro rol, el del monitor, que luego ya os lo contará Pablo. Otro es MSL, pues es que hay cursos muy específicos, dependiendo si estás en un departamento médico, en un departamento científico, en la industria o como yo que estoy en un hospital. Sí que es Claro, verdad que, por ejemplo, los que estamos en contacto con pacientes, sí que estaría bien algún curso que no se suele hacer, pero algún curso que estuviera bien relacionado para que supieras relacionarte bien con los pacientes. efectivamente. Mm. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Aprovecho a decir que, como bien os ha puesto Ángela por el chat, en Descoordinando tenemos un listado de formaciones que ahí podéis ver también formaciones si queréis ser CRA, CTA, CRC y otras varias. Así que le podéis echar un vistazo y ahí tenéis cursos complementarios, ¿vale? Y nada, muchas gracias, Pilar, por tu charla. Ahora vamos a pasar con Pablo, que nos va a contar más sobre el rol de monitor, que seguro que muchos queréis trabajar como CRAs, y su vínculo con el Study Coordinator, que ya sabemos que es muy importante tener un buen vínculo para un trabajo eficaz en ensayos clínicos. Cuando quieras, Pablo. Genial, muchas gracias, Miren. Buenas tardes a todos. Buenos días para los que estáis desde Latinoamérica. Miren, dime porfa si se ve la pantalla. Sí, se ve bien. Perfecto, ahí, Genial, Pablo. Se ve. estupendo. Bueno, me presento, mi nombre es Pablo, soy farmacéutico, hice el máster de ensayos clínicos y desde octubre de 2018 trabajo como monitor de ensayos clínicos. Y en el proyecto Descoordinando, pues empecé como colaborador externo, escribiendo artículos y desde hace bien poquito, pues soy corresponsable de redacción del proyecto Descoordinando. Básicamente, pues junto con mi compañera Andrea nos dedicamos a coordinar los distintos departamentos, desde diseño, calidad,
y editorial para que todos los artículos que se publican en el blog pues se publiquen en el tiempo adecuado y tengan unos mínimos de calidad para que os sirvan a vosotros, para que podáis aprender y también pues podamos pasar un buen rato todos. Hecha la presentación, pues me gustaría que en el chat, sí, entiendo que la mayoría sois coordinadores, pero si hay algún CRA, pues dejadlo en el chat y por lo menos no me sentiré tan solo entre tanto coordinador. Yo quería hablaros del rol del CRA y de su relación con el Study Coordinator. Aquí en el índice pues veremos los temas que trataré durante esta charla. Empezaré pues hablando de qué es un CRA, de cómo es su día a día, que claramente pues en función de si está en el centro o en la oficina tendrá que hacer unas tareas u otras. Hablaremos de las ventajas e inconvenientes de ser CRA. Comentaremos los beneficios de una buena relación entre el CRA y el Study Coordinator. Enumeraremos unos pequeños consejos pues, para mantener esta buena relación. Acabemos con las conclusiones y al final, pues como hemos hecho con Pilar, cualquier duda que tengáis, dejadla por el chat y intentaremos responderlas al final. Dicho esto, pues empezamos. ¿Qué es un CRA o Clinical Research Associate? Pues es un profesional especializado en la supervisión y monitorización de ensayos clínicos. Digamos que el CRA es el enlace entre el sponsor, que proporciona la molécula en investigación, y el centro, pues que aporta a los pacientes y la infraestructura necesaria. Nuestra función principal es asegurarnos que el estudio se lleve a cabo de acuerdo con el protocolo y se garantizan las buenas prácticas clínicas y las normativas establecidas. O sea, me gusta decir que el CRA es un experto en el protocolo. O sea, el médico, el investigador principal, es el experto en la patología. Nosotros como CRA nunca sabremos más que los investigadores respecto a la patología, pero sí que somos expertos en el protocolo y nuestra función es daros soporte tanto al investigador como al coordinador en cualquier duda que podáis tener respecto al protocolo. ¿Y cómo es el día del CRA? Pues, como os podéis imaginar, viajamos mucho porque hay muchas cosas que, que necesitamos estar en el centro para contrastar que el estudio se está llevando correctamente en el centro. Pues para ello, pues visitaremos a los centros para verificar que todo se está realizando de acuerdo con el protocolo y las buenas prácticas clínicas. Y entre otras tareas, principalmente verificaremos los datos, confirmando que los procedimientos se han realizado correctamente y que no hay discrepancia en los documentos revisados. Algunos documentos que solemos revisar es la historia médica, los consentimientos y ver si ha habido algún efecto adverso. En el caso que identifiquemos alguna desviación de protocolo, pues será necesario tomar medidas para corregirla y prevenir en el futuro. Por otro lado, otra de nuestras tareas es revisar y actualizar el archivo del investigador durante la visita. ¿Qué más tareas hacemos? ¿Qué más tareas hacemos a lo largo en el centro? O sea, no sé si me oís porque yo no oigo nada. Se te escucha muy bien, Pablo. Sí, sí. Vale, vale. Es que oigo un silencio y digo, a ver si estoy No, hablando están todos solo. muy atentos. Muy atentos. Estupendo. ¿Me escuchas? Bueno, perdonad que me líe. Más tareas que hacemos como monitor, pues otra de las tareas es formar al centro, ya sea porque se inicia el ensayo o porque hay nuevo personal en el centro y es necesario entrenarlo para poder delegarlo en el estudio, o bien porque se ha observado una desviación del protocolo grave o es una desviación que se repite con frecuencia, pues será necesario pararnos con el centro, explicarle bien lo que ha pasado y sobre todo dejar constancia de esa formación reportándola en un site training log. Otra tarea que no podemos hacer de forma remota es la gestión de la medicación. ¿Qué consiste esto? Pues verificar pues, el almacenamiento seguro y la distribución de los medicamentos utilizados en el ensayo y asegurarnos que se siguen los procedimientos adecuados para el manejo de los medicamentos. Bueno, los que sois coordinadores, pues estaréis hartos de ver al monitor y un poco lo que os he contado lo veis cada día. Entonces, ¿os podéis imaginar qué hace el monitor en la oficina? Pues, como no puede ser de otra manera, tiene que estar en constante comunicación con el centro y el sponsor, ya sea para solucionar y prevenir problemas,
si, por ejemplo, hemos identificado un problema que ha pasado en un centro y que se puede replicar en otros centros, pues ser proactivos y avisar a los centros para que no repitan este problema y también pues ser punto de contacto, ya sea resolviendo, contestando emails, contestando llamadas, a las dudas que el centro pueda tener en su día a día en la gestión del ensayo. También otra tarea que hacemos es la de actualizar información. Cualquier información relevante, pues nuestra tarea es comunicar al centro respecto a ella, sobre todo pues las enmiendas de protocolo, cuando ha habido una actualización del consentimiento o nueva versión del protocolo, es necesario que el monitor pues informe al centro de estos nuevos cambios para que el centro actualice la documentación en relación del estudio. Otras tareas que también hacemos en la oficina pues, es la de revisión de datos y documentación. Esto también lo hacemos en el centro, pero cuando lo hacemos en la oficina es de carácter preventivo. ¿Qué quiero decir? Pues realizamos esta tarea en la oficina, pues en el caso de que detectemos algún problema en el centro, si lo detectamos a tiempo, podemos hablar con el coordinador y explicar digamos, la discrepancia que hemos detectado, pues para poder evitar que, digamos, para ahorrar tiempo. O sea, si imaginaos que hemos detectado una desviación, pues si la hemos detectado antes de ir al centro, pues es un problema que nos ahorramos el día de la visita y podemos solucionarla cuanto antes. Otra tarea que también hacemos es la actualización de la documentación en el archivo electrónico. En el centro sabéis que hay un archivo del investigador, pues el espejo de este archivo es el archivo electrónico, ITMF en inglés, el Client Master File. Entonces, es importante que el monitor tenga actualizado este archivo lo mejor posible para poder saber qué documentación hay en el centro, cuál es la que falta y en función de eso ir actualizándolo cada vez que vaya al centro. Luego otra tarea que también realizamos muy frecuente en la oficina es la preparación de las visitas de monitorización. Como hemos visto, el monitor cuando va al centro tiene que realizar muchas tareas, desde verificación de datos, gestión de la medicación, formar al centro y ponernos en situación. O sea, de media hacemos entre 2 o 3 visitas a la semana y estamos cuando vamos a un centro no es nuestro lugar habitual de trabajo. Entonces, es importante tener claro la hoja de ruta, qué vamos a hacer, qué es lo más importante, qué tenemos que hacer sí o sí ese día de la visita. Pues para ello es importante la preparación. Y cuanto mejor preparado lo tengamos, pues más garantías de poder cumplir con todos los objetivos que nos marquemos para la visita en cuestión. Luego, eso antes de la visita. Luego, después de la visita, pues el monitor pues, tendrá que redactar el informe de monitorización, en la cual tendrá que detallar pues, todas las acciones, los hallazgos y las acciones tomadas durante la visita para que quede constancia de ello. Bueno, ya nos hemos hecho una idea de cómo es el día a día del monitor. Pues me gustaría destacar, para hacerlo igual, he puesto 3 positivos y 3 aspectos negativos, pues para tener claro que no todo es solo lo que reluce. Por ejemplo, aspectos positivos de ser CRA, pues primero, la diversidad y el aprendizaje continuo, porque cada ensayo es un nuevo desafío pues, que nos permite aprender sobre diferentes enfermedades, medicamentos y metodologías de investigación. A fin de cuentas, estamos investigando los medicamentos más innovadores y esto siempre genera un aprendizaje muy interesante. Luego también trabajamos en un ambiente profesional y dinámico que nos ayuda a mejorar tanto profesional como personalmente. Pensar que no solo trabajamos con los mejores médicos del sector, sino también que trabajamos con equipos internacionales y es muy interesante ver cómo en otros países se trabaja y aprender de ellos. Y luego también, este lo he dejado al final, que también es muy importante, generalmente el monitor suele tener unas mejores condiciones laborales, desde un salario competitivo, junto con beneficios ya sea seguro médico, ticket restaurante, seguro de vida, contrato fijo muchas veces, entonces son aspectos a valorar. Pero también hay que valorar los aspectos negativos. O sea, no nos quedemos con lo positivo y luego, porque luego cuando venga lo negativo
nos vamos a olvidar de lo positivo enseguida. ¿Cuáles son estos aspectos negativos que me gustaría destacar? Primero, la carga de trabajo, ya que es un trabajo que puede ser exigente y demandante, con plazos a veces muy ajustados y viajes frecuentes. Ten en cuenta que cuando hacemos la visita, normalmente tenemos que hacer el informe en un plazo de 10 días. Si estamos por semana 2 días viajando, pues hay que saber organizarse bien y en las habilidades, pues la habilidad de gestión del tiempo es muy importante para un monitor. Aparte del inglés, por supuesto, que ya mencionaba antes Pilar. Otro aspecto negativo sería la presión y el estrés. Es importante tener la capacidad de manejar la presión y el estrés que conlleva la responsabilidad y el cumplimiento del ensayo. Y por último, la flexibilidad laboral, que muchas veces, en función del momento del ensayo, pues nos puede requerir trabajar horas extras o incluso por la logística propia del trabajo de monitor. Me explico. Imaginad que por el plan de monitorización tenemos que hacer una visita sí o sí en un plazo de 2 semanas y el centro no tiene hueco, solo tiene hueco un viernes. Pues tienes que ir ese viernes, que a lo mejor no es el día que más te apetece viajar, pues, pero por necesidades del estudio tienes que ir y al volver, imagina que ese centro no está en tu ciudad y al volver hay una huelga o hay un retraso y tienes que llegar a tu casa a las 11. Pues tienes que ser consciente que esto puede pasar y por eso he incluido como aspecto negativo la flexibilidad laboral. Por suerte es muy frecuente, pero puede pasar. Bien, explicado un poco cómo es nuestro día a día como monitor, ¿cuáles son los beneficios de una buena relación entre el CRA y el Study Coordinator? Estaréis de acuerdo conmigo que ambos están en primera línea de batalla y que tienen perspectivas distintas. El CRA tiene una visión global del estudio, ya que comprende los objetivos científicos y estratégicos, y el coordinador pues, se enfoca más en la gestión diaria y la logística en el centro. Pero a pesar de esto, es importante tener en cuenta que tanto el coordinador como el monitor tenemos un objetivo común, y este es garantizar la seguridad de los pacientes y mantener la calidad de los datos recopilados en el estudio, porque de nada nos sirve que el ensayo vaya bien si la calidad de los datos es mala. Entonces, si si somos capaces de entender este objetivo común y dejamos a un lado las pequeñas diferencias que puedan surgir en el día a día, pues podemos ver los beneficios de una buena relación entre el monitor y el coordinador. Por ejemplo, una buena relación entre el coordinador y el CRA genera una mejor eficiencia en el estudio, ya que nos permite cumplir los plazos establecidos de estudio. También una buena relación CRA-Study Coordinator nos permite una mejor calidad, ya que nos permite la identificación temprana de desviaciones y las correcciones oportunas, mejorar la calidad de los datos del ensayo. También una buena relación CRA-Study Coordinator nos permitirá una mejor seguridad en los pacientes, ya que la detección temprana de efectos adversos es posible gracias a la relación cercana entre ambos roles. ¿Y cómo podemos mejorar esta buena relación? Bueno, aquí he puesto ejemplos de sentido común, un poco. Establecer una comunicación abierta y honesta, respetando los roles y responsabilidades de cada uno. Es importante, pues, que cada uno sepa qué se espera del otro y ser transparentes con el coordinador y viceversa. Al final, detrás de cada rol hay una persona y es importante, pues, mantener esta confianza. Luego, colaboración en la resolución de problemas, no dejarle el muerto al otro y, si es posible, pues explicar el problema, ver una solución juntos. Si se puede, perfecto. Daos cuenta que, a fin de cuentas, el investigador es verdad que es el responsable final es el responsable en el centro, según buenas prácticas clínicas, pero sin la ayuda del coordinador, pues es más difícil. Entonces, es necesario, pues, tener una buena relación con el coordinador. Luego también ser flexible y adaptable, lo que hemos comentado antes, por parte del coordinador es importante ser flexible, si tiene algún problema, pues poder echarle una mano y estar dispuesto cada vez que tiene alguna duda, pues estar siempre disponible para poder echarle una mano y luego finalmente celebrar los éxitos juntos. Es verdad que estamos en equipos distintos, uno trabaja en el centro, otro es el enlace con el sponsor, pero tenemos un objetivo común, entonces tiene sentido que celebremos los éxitos juntos, todos los éxitos que tengamos durante el ensayo.
Y como conclusión, pues me gustaría destacar que tanto el CRA como el coordinador son dos figuras clave en el éxito del ensayo clínico. Una buena relación es esencial para una buena comunicación, la colaboración y la resolución de problemas. Y es necesario la confianza y el respeto mutuo para una relación de trabajo. Para terminar, me gustaría terminar con esta cita de Michael Jordan, pues que el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Y a fin de cuentas, pues es un poco el mensaje que me gustaría transmitir esta tarde, que tenemos perspectivas distintas, trabajamos en empresas distintas, pero a fin de cuentas todos tenemos un objetivo común y teniendo claro este objetivo, pues es más fácil llegar a buen puerto. Nada, muchísimas gracias a todos y si hay alguna pregunta, pues estaré encantado de solucionarla. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu charla y gracias por dar valor al trabajo del coordinador, que muchas veces se olvidan de nosotros, pero ya hemos visto con tu charla que nuestra relación es súper importante para asegurar la eficacia de todos los ensayos y que vaya bien. Que al final esto es como una cadena, ¿no? Que si uno falla, pues todo va de mal en peor. Así que genial. Vamos a ver preguntas. Te preguntan, la actividad de constantes verificaciones y aseguramientos del CRA es como las auditorías internas constantes. Tienes que prepararte para auditorías de sponsor, empresas farmacéuticas y del equipo médico. No entiendo muy bien la pregunta. A ver. Entre el que se ha cortado y la pregunta era un poco larga, ¿la actividad constante? Te lo pongo. Rosario pregunta, ¿la actividad de constantes verificaciones Vale, ya y la veo. asegurarte del CRA? A ver si yo puedo verla. Una cosita mientras, así lo hacemos bien dinámico para los que preguntaban si se va a transmitir o subir el video a alguna de las redes. Creemos que sí, casi seguro que sí. No sé. Bueno, si no, podemos pasar a otra y que luego te la pregunten en el micro abierto mejor. Pregunta Paula, ¿cuántas visitas de media suele tener un CRA? Vale, esto dependerá de la empresa y del modelo de negocio de cada empresa. La media, pues, entre 6 y 10 visitas, dependiendo de la empresa y también dependiendo del momento en el que esté el estudio. Si hay un corte de datos, pues será necesario, por necesidades del estudio, visitar más frecuentemente el centro y también dependerá del reclutamiento, de cómo haya ido el reclutamiento en el centro. Si un centro ha reclutado, me lo invento, 20 pacientes, pues tendrás que ir más frecuente al centro que si el centro ha reclutado un paciente. Entonces, dependerá un poco de eso, de las necesidades del negocio, de las necesidades de la empresa, del estudio y del modelo de negocio de la empresa en la que esté. Perfecto. Y otra pregunta que es muy interesante, ¿existe la opción de que un CRA viva en un entorno rural? Esto es algo, yo creo que preocupa a mucha gente, tener que desplazarse desde de su casa a ciudades grandes para vivir y trabajar como CRA. Bueno, yo soy el ejemplo. Yo vivo en un pueblo de Córdoba, en España. Entonces, sí que existe la opción, pero ten en cuenta que al final lo importante de un monitor es que tenga buenas conexiones de viaje, que es lo que te van a pedir. Yo tengo la suerte que en mi empresa pues me permiten trabajar desde casa y hago visitas regionalizadas. Eso quiere decir que hago visitas en una región concreta de España, en este caso Andalucía. Sí que existe la posibilidad, es complicado, pero la prueba de que existe es que te estoy hablando desde Córdoba, entonces sí que existe. Genial, pues muchas gracias, Pablo. Súper interesante tu charla. Vamos a seguir con el evento y ahora le vamos a dar paso a Gonzalo, que nos va a hablar de un tema muy candente, que es el salario de los Study Coordinator, que eso es algo que se preocupa mucho y un tema un poco tabú. Así que cuando quieras, Gonzalo, adelante. No te oímos, Gonzalo. Tienes el micro desactivado. Perdón, que necesito Sí. que Pablo desactive el compartir pantalla. Sí, Pablo, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla, por favor?
Gracias, ahí sí. Vale, muy bien. Vamos a ver si puedo presentar, compartir. Decidme primero si avanza la diapositiva, si podéis ver la siguiente diapositiva, si se ha quedado en la portada. No, sigue, sí. Avanza, ¿no? Sí, 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 avanza, avanza. si lo podés Vale, poner en espera, pantalla total, vamos a sería ver. ideal. ¿Así avanza? ¿Veis Así avanza, sí. Perfecto, vale, Ahí está bien. vale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta charla que estamos organizada por Todo Descoordinando, ¿no? Yo soy Gonzalo Masuela, soy responsable de la Unidad de Gestión de Ensayos Clínicos del Hospital Valdebrón y colaborador también de Descoordinando un Ensayo Clínico. Y os voy a hablar hoy sobre esta encuesta salarial de coordinadores de ensayos clínicos que hicimos hacia el año 2021 junto con el equipo de Descoordinando, más gente de aquí del Hospital Valdebrón. Pues os pondremos primero una introducción sobre la actividad que hemos ido haciendo, los objetivos de la encuesta, la metodología que hemos realizado para poder realizar la encuesta, los resultados de discusiones y las conclusiones, digamos, en torno a lo que es la encuesta salarial de coordinadores de ensayos clínicos, ¿no? Entonces, sí que ha habido a lo largo del tiempo mucha... em, vale. Ha habido mucha controversia relacionada con cuáles son las funciones reales de un coordinador de ensayos clínicos, ¿no? Hay diferentes artículos que se han redactado en torno a estas tareas, entre ellos este de Buchanan, de la Clínica Mayo, ¿no? Donde se hizo un estudio realizado con 113 participantes de 33 centros médicos diferentes y donde se iba buscando un poco cuáles eran las responsabilidades y tareas de un coordinador, las responsabilidades y tareas, ¿no? Y entre ellas quedaba claro que una de ellas era ser enlace entre el promotor, la CRO, y los pacientes, el equipo clínico, ¿no? El personal administrador. Algunas de esas tareas que describen en este artículo pues era acompañar el reclutamiento de pacientes durante el periodo de screening, enrollment. Algunos incluso participaban de forma mucho más formal en el consentimiento, en la obtención del consentimiento informado y la randomización. eh, Realizan visitas de ensayos, mantienen los archivos de investigadores, reportan SAEs, realizan los ensayos clínicos siguiendo las buenas prácticas clínicas, ¿no? Y todas las tareas que muchos de nosotros ya vamos conociendo, ¿no? Entonces, a ver si... Entonces, en este mismo artículo hablaban sobre la predicción para poder retener a un coordinador de ensayos clínicos. Una de ellas era trabajar en centros académicos privados. Recordad que esto es un estudio que se hace en Estados Unidos sobre todo y ellos, uno de los predictores de retención de talentos era trabajar sobre todo en centros académicos privados frente a hospitales públicos. El nivel de experiencia y salarios o incentivos financieros también es un predictor de retención de coordinadores y el nivel de conocimiento sobre su propio rol. Teniendo en cuenta esta información, nosotros nos planteamos una serie de objetivos que era describir las características sociolaborales de los trabajadores vinculados a la ejecución de los ensayos clínicos en centros sanitarios españoles, recoger el volumen de actividad, número de ensayos y volumen de pacientes por trabajador vinculado a los ensayos clínicos, entender la complejidad de los ensayos clínicos que se llevan a cabo por parte de los coordinadores, conocer el salario medio de los trabajadores de los ensayos clínicos. Como metodología, pues la encuesta fue diseñada en conjunto con Descoordinando un ensayo clínico y la unidad de gestión de ensayos clínicos del Hospital Valdebrón. Fue publicada a través de un formulario de Google y distribuida a través de LinkedIn mediante el blog de Descoordinando un ensayo clínico y estuvo disponible para poder recibir respuestas del 14 de junio al 2 de septiembre del 2021. Y nos habíamos planteado que para llegar a unos resultados con margen de error inferior al 5% y un intervalo de confianza superior al 95%, debíamos alcanzar un número de encuestados superior a los 380. En total se recibieron 427 respuestas, de las cuales 42 fueron validadas y salvo La Rioja, Ceuta y Melilla, todo el resto de comunidades contestaron al cuestionario. Como resultados, los datos sociodemográficos de esta encuesta arrojaban que la media de los coordinadores de ensayos clínicos era de 34,3. Las respuestas provenían fundamentalmente de Cataluña, de Madrid y de Valencia y Andalucía, digamos, eran como las cuatro comunidades autónomas donde más respuestas obtuvimos, siendo Barcelona y Madrid las más prevalentes en responder al cuestionario.
Se trata de un cuestionario que ha respondido fundamentalmente mujeres. El 80,6% respondió a esta encuesta diciendo que eran de sexo femenino. Em, a nivel de formación, ya una de mis compañeras hablaba sobre la formación que tenían los coordinadores de ensayos clínicos. La mayoría está relacionada con biología y sus variantes. Y por otro lado, pues también había mucha prevalencia de coordinadores o personal de soporte a los ensayos clínicos como enfermería. Eh, en la posición en la que trabajaban en la actualidad los coordinadores, pues era sobre todo de data entry, Study Nurse y Study Coordinator. Alguna de ellas combinado, ¿no? No era solamente Data Entry pura o Study Nurse pura o Study Coordinator puro, sino que combinaban el ser a su vez tanto Data Entry como Study Coordinator o Study Nurse como Data Entry y a su vez coordinadora, ¿vale? La mediana de tiempo en el puesto actual es de 2,4 años. Sí, es decir, hay una rotación bastante alta al cabo de dos años, siendo el rango de 0 a 30 años. Y un 43,6% ha dicho que ha trabajado anteriormente en otras posiciones similares y de resto un 66,8% tuvo una función como coordinador de ensayos clínicos, 60,9% como data entry y 27,7% como enfermería. El volumen de ensayos clínicos por Study Coordinator se oscila alrededor de los 14 ensayos clínicos por coordinador y siendo de alta complejidad unos 3 ensayos clínicos. Lo que define esta complejidad es el hecho de que puedan participar múltiples servicios, que existan muchos procedimientos dentro de cada uno de los ensayos clínicos, que requiera este ensayo clínico de muchos ingresos hospitalarios, que se reporten muchos SAEs, que sean fases tempranas o terapias innovadoras como las CAR-T, la terapia génica, ¿no? Esos hacían que estos ensayos ellos consideraran que fuesen considerados como ensayos clínicos de alta complejidad. Enfermedades raras o complejas también era un aspecto que hacía que estos ensayos pues, fueran considerados de alta complejidad y el elevado número de pacientes o visitas muy frecuentes. Cuando se reclutaban, pues no sé, había ensayos donde se reclutaban mucho volumen de pacientes, sobre todo tener en cuenta que este cuestionario fue rellenado durante la época justo posterior al año de COVID y había muchas respuestas que muchos coordinadores que estaban involucrados en estos estudios y claro, al incluir tantos pacientes de COVID, pues eso complejizaba, hacía mucho más compleja el ensayo clínico. El volumen de pacientes por coordinador de ensayos clínicos está en torno a los 56 pacientes, siendo 26 de pacientes en tratamiento y 30 de pacientes en seguimiento. El 67,3% de los coordinadores cuenta con un backup en su equipo. Desde el punto de vista de la carrera profesional, muchos de los coordinadores contestaron que no había carrera profesional y aquellos que sí tenían carrera profesional comentaban que había un incremento salarial mediano de unos 2.000 euros al año, ¿no? Además, había un pago de objetivos en alguno de ellos. 15% de los entrevistados confirmaron que sus centros se cobraban unos objetivos de unos 1.750 euros anuales. De vacaciones tienen de media 22 días y de días de asuntos propios 5 días. El salario bruto medio de un coordinador en España está en torno a los 26.000 euros, siendo el rango de 14.000 a 56.000. Y el tipo de contrato se sitúa en torno sobre todo de contrato temporal, ¿no? Como veis aquí, el 71,1% son contratos temporales versus el 30% que son contratos indefinidos. Desde el punto de vista de, eh, de aquellos coordinadores que son propiamente coordinadores, propiamente data entry, propiamente enfermeros, ¿no? No había una diferencia significativa en torno a su salario. Sí que había diferencias significativas entre los salarios de diferentes comunidades autónomas, siendo la Comunidad de Madrid, ¿no? La que queda en sexta posición, la que se sitúa en el salario medio, ¿no? 25.000 euros es el salario medio de los coordinadores de ensayos clínicos y si bien aquí aparece Castilla-La Mancha como la comunidad autónoma que mejor paga a los coordinadores, el número de respuestas que obtuvimos de esa comunidad autónoma fue bastante bajo.
como para decir que esto fuese suficientemente representativo. Por lo tanto, es altamente probable que la comunidad autónoma que mejor pague a los coordinadores de ensayos clínicos sea Cataluña. Desde el punto de vista de los hospitales, eh, el hospital que mejor paga en España es el Hospital Clínic, en segundo lugar el Hospital Sant Pau y en tercer lugar el Hospital Germans Trias y Pujol. Todos por cierto, de Barcelona. Estos tres y los 4 primeros hospitales son todos de Barcelona. Bueno, respecto a lo que es la carga laboral, la carga de trabajo de los coordinadores de ensayos clínicos, ha habido también una serie de artículos que se han ido publicando en diferentes revistas, entre ellas esta de Fabri, de unos investigadores italianos, donde ellos sostienen que falta unas guías comunes sobre el rol y las tareas de este perfil en los ensayos clínicos, ¿no? De hecho, no salen descrito el perfil del coordinador de ensayos clínicos dentro de la ley de ensayos clínicos, aunque sí que aparece su rol dentro de las buenas prácticas clínicas, ¿no? En este artículo ellos sostienen que hay 2 escalas que se pueden utilizar para poder medir la carga laboral de los ensayos clínicos, entre ellas la escala OPAL y la EUWAD, siendo la EUWAD una escala que permite discriminar la carga laboral de ensayos académicos versus comerciales, ¿no? Y por otro lado, definir, digamos, esa carga laboral en función del número de procedimientos centralizados, tipos de estudios, frecuencia de visitas de pacientes y finalmente que recoge las tareas una vez completada la fase de tratamiento, ¿no? Ellos sostienen en este artículo que hay una puntuación, hay una escala que cuando se supera en esa escala los 700 puntos supone un sobreexceso de carga de trabajo, ¿no? Siendo entre 500 a 600 puntos una carga media de 38 horas semanales, ¿no? Eh, Además, un 66%, perdón, un 67% dice que realiza horas extras no retribuidas de vez en cuando a menudo y siendo una media de 3,6 horas extras. Muchos de ellos no reciben pagas retribuidas por estas horas extras que dedican, ¿no? Como conclusiones, pues decir que el nivel de formación, a pesar de no haber presentado aquí ninguna diapositiva al respecto, el nivel de formación y preparación de los coordinadores de ensayos clínicos que han contestado a esta encuesta en España era bastante elevado, 75% con máster, más del 75% de los encuestados respondieron haber tenido un máster o un doctorado y que se trata de una profesión fundamentalmente femenina, ¿no? Creo que en este foro estamos bastante representados en ese sentido. A falta de definir de forma consensuada cuáles son las tareas de un data entry o un study coordinator, más del 80% también de los encuestados respondieron estar haciendo tareas de study coordinator, ¿no? La mediana de tiempo del puesto actual es de 2,4 años y el volumen de ensayos clínicos por coordinador se sitúan en una mediana de 14, de los cuales 3 son de alta complejidad. El número de pacientes a cargo de un de un coordinador es de 56 pacientes y el salario bruto medio se sitúa en los 25.723, habiendo diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes comunidades autónomas españolas. Sugerimos además que tendremos que hacer nuevos estudios realizados o promovidos en conjunto con los diferentes centros de investigación para realizar un análisis mucho más exhaustivo y además delimitar realmente cuáles son las verdaderas tareas que tiene que asumir un coordinador en el contexto de un ensayo clínico. Pues, sin más, pues doy las gracias y pasamos a turno de preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. Después de ver tu presentación, digamos que podéis ver que los coordinadores, y me doy por aludida, tenemos muchísimas tareas a nuestro cargo y es una profesión que parece que no se nos retribuye salarialmente como se debería a algunos. Así que nada, bueno, yo os animo a que luchéis por vuestro trabajo y porque se os valore adecuadamente, que esas cosas, si se luchan, también pueden sacarse adelante. Y bueno, una pregunta que nos hacen es, ¿hay diferencias desde 2021 a los salarios actuales? ¿Sabemos algo si ha cambiado? No hemos hecho nuevamente encuestas al respecto, sí que sería bueno ir haciendo una encuesta a lo mejor cada 2 años, cada 3 años. Yo creo que estaría bien para ir viendo si hay unos cambios realmente importantes. Lo que sí que es cierto es que
dada la alta rotación que tiene esta profesión, o sea, en el mundo de los ensayos clínicos, ¿no? Una persona que entra dentro de un hospital a trabajar como coordinador, el crecimiento profesional por lo general es pasar de coordinador a CRA y de CRA pues, a otras posiciones dentro de la CRO o dentro de la industria farmacéutica. Entonces, sí que es cierto que en casos de hospitales como el nuestro sí que se han estado reajustando salarios en este periodo de tiempo, sobre todo a la luz de estos resultados de la encuesta. Hemos ido pues intentando ajustar los salarios de nuestros coordinadores para que puedan ir ajustándose a esta realidad, ¿no? A este salario medio, ¿no? Yo creo que es altamente probable que hayan habido cambios, ¿no? Efectivamente. Sí, yo en lo que puedo opinar respecto a Comunidad de Madrid y en el Gregorio Marañón, es verdad que se han ido ajustando bastante los salarios y que han ido subiendo, pero bueno, poco a poco. Ya sabéis que estas cosas van muy lentas. Sí, es una Y política otra, también de retención de talento en el fondo, ¿no? Es decir, que sí, cuanto más puedas ofrecerle también, como decía uno de los artículos que mencionaba, ¿no? El aspecto salarial es un aspecto de retención de talento, ¿no? Por el motivo por el que se quedan los coordinadores en los centros. Por lo tanto, hay que intentar incentivar que esas personas no se vayan. efectivamente. También te preguntan si sabes si de Study Nurse se puede trabajar como freelance. Vale. Eso es muy común. Antes de responder a esa pregunta, creo que hay otra que es, ¿hay algún modo de trabajar Sí, como Study perdona. Coordinator que no sea a través de una fundación hospital? Eso es. Eh, Existen empresas tipo CROs, que son las SMO, que ofrecen trabajar a los coordinadores dentro de los hospitales, pero esto es un asunto bastante controvertido y que los hospitales cada vez miran con cierta reticencia, ¿no? Primero porque el trabajador que es contratado por otra empresa y no está vinculado contractualmente con nuestro hospital tiene acceso a datos de pacientes. Y desde el punto de vista de protección de datos no hay nada que vincule realmente a esa persona al trabajo dentro del hospital. Por lo tanto, si no hay un vínculo contractual, si no hay un documento en el que se confirme que esta persona tiene derechos, puede acceder debido a sus DLTs con la institución a las historias clínicas de pacientes, pues no debería ser contratado a través de una SMO, sino que tendría que ser contratado a través del hospital, ¿no? Diferente es la posición de la CRA, que la CRA sí que tiene acceso a las historias clínicas de los pacientes, sí que tiene acceso a los datos de los pacientes, pero esto es porque su posición ya está reflejada en las leyes actuales de ensayos clínicos de nuestro país, ¿no? Entonces, como el coordinador no es una figura que aparezca en la ley de ensayos clínicos, pues es un asunto bastante controvertido. Entonces, centros como el nuestro sí que tienen la política de que solamente los coordinadores contratados a través de nuestras fundaciones pueden tener acceso a estas posiciones en nuestros hospitales. Efectivamente. Vuelvo a Vale. la pregunta de las estadinars. ¿Pueden trabajar como freelancers? ¿Qué tan común es eso? Depende. O sea, es bastante común, sobre todo cuando son enfermeras que ya trabajan dentro del hospital, ¿no? Dentro del ambiente hospitalario del campus, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Yo siempre hablo desde el punto de vista de la experiencia que tengo como en el campus, ¿no? Podemos tener enfermeras que tienen un contrato asistencial, pero que además les gusta hacer investigación, ¿no? Y estas personas sí que podrían hacer labores de enfermería dentro de los ensayos clínicos, porque ya tienen un vínculo contractual con el centro y eso les permite pues, tener acceso a las historias clínicas de los pacientes. Estamos trabajando también con enfermeras freelance a través de otras vendors externos que a veces contrata el promotor. Y para ello también se llegan a acuerdos y convenios donde se tiene que garantizar la protección de datos de los pacientes, donde tiene que haber una firma de consentimiento informado para el paciente, para que sepa que esa enfermera que trabaja fuera del hospital, fuera del contexto hospitalario, podrá ir a visitarle a su casa, a su domicilio, para extracción de muestras, procesamientos, etc. Es posible, sí. Gonzalo. Y la última pregunta contigo para que vayamos en hora. Dice Inés, en Madrid hay un convenio de fundaciones biomédicas. ¿Sabes si hay convenio también en otras comunidades autónomas? Esto igual, quien puede responder mejor a esta pregunta es Sergio, que ha estado haciendo un seguimiento. Nosotros desde el punto de vista de nuestro centro tenemos convenio colectivo, ¿no? Pero creo que igual, Sergio, si puedes responder a través de esto con un mensajito en el chat, yo creo que tú tienes más información para poder responder a este dato sobre los convenios entre comunidades autónomas.
Vale, genial. Pues os responde Sergio Hola, en si el chat. queréis. Ah, vale, Sí. Sergio, genial. Hola, Sergio. Sergio ¿Qué Cano, tal? el fundador Bueno, de Descoordinando, que ya lo conoceréis todos, pero bueno, por si acaso lo presento. hola. A ver, a ver, yo tampoco tengo toda la información como Gonzalo me ha lanzado aquí el órdago. Sí que hay comunidades que están trabajando en ello. La de Madrid creo que es de las más pioneras, pero también Galicia me parece que tiene uno. Aragón también tiene uno. Y si no me equivoco, a ver si Pablo también lo puede saber. Andalucía tiene como varios, pero que engloba diversas fundaciones, según la zona en que estén, porque tienen uno más general de la Junta y luego tienen unos separados. Es un poco disperso, ¿eh? No os imaginéis, y cada uno lo gestiona como quiere. Y en Cataluña, como decía Gonzalo, casi todos los hospitales tienen el suyo propio, salvo el uno que abarca los CAPS, o sea, los centros de atención primaria, que es un poquito más global. El resto, todos tienen individualizado, o sea que la respuesta es variable según donde vivas. Así es. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio, por tu intervención. Y nada, vamos a seguir entonces con el evento, ya con nuestra última charla de hoy. Qué pena que se está acabando porque está siendo súper interesante. Y nada, ahora Mariana os va a hablar sobre cómo dar el salto de coordinación a la industria y a la CRO. Cuando quieras, Mariana. Bueno, muy bien. Vamos a pasar al desconocido mundo de Sudamérica. Así que un ratito. Bueno, sí se ve ahí, ¿verdad? ¿Se ve la presentación? Sí, ¿Alguien sí, me sí. puede decir? Sí, muy Sí, bien. genial. Un poquito acerca de mí, un minutito para no aburrir. Les estoy hablando desde Buenos Aires, de Argentina. Mi nombre es Mariana Abdala. Comencé como coordinadora de ensayos clínicos hace pre-año 2000. Quienes me conocen ya lo escucharon varias veces. Y nada, he pasado de coordinadora a monitor de ensayos clínicos, project manager, etcétera, etcétera. Les iré contando luego. A través de los años. Y en esta travesía me he encontrado con muchos obstáculos, pero también con muchos desafíos. Sobre todo esto que les pongo allí, ¿no? Un poco ir, ir con el paso a paso en una época donde no existía todo este gran mundo de los ensayos clínicos, no existía todo este boom de los cursos de ensayos clínicos, donde no existía internet, este webinar, esta opción de poder comunicarse y hacer esta hermosa red. Entonces, si les vale mi experiencia, pues aquí voy a estar para contestarles al final y complementar un poquito algunas de las preguntas que algunas cositas que estuve tomando nota a lo largo de las presentaciones de mis compañeros. Hace un año, un poquito más, creo, Sergio, no me acuerdo, y me contacté con Sergio y bueno, me convertí en una especie de pata de esta mesa, pata latinoamericana. Estoy basada en Buenos Aires, Argentina. Comparto mi vida entre Perú, que es donde está fundada mi empresa, se fundó en el año 2009, y me enfoqué durante 25 años, prácticamente 20, ensayos clínicos solo en oncología. Así que no puedo hablar mucho de las otras especialidades. ¿Qué es lo que me inspira? Me inspira a comunicar, me inspira a inspirar a otros. Me encanta que otros puedan sentirse realizados y ayudarnos a lograr los objetivos. Me encanta compartir lo que sé. En esto creo que hay un punto de conexión con Descoordinando y seguramente con muchos de los que ustedes luego se quieran sumar. Yo soy el bicho raro, les cuento, vengo del campo, no soy médica, voy a empezar por el no, lo que no se hace en marketing, no soy médico, no vengo de las biológicas, no vengo del área de la salud, bla, bla, bla. Soy licenciada en comunicación social, me especialicé en periodismo científico en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, hice varios cursos y diplomados en coaching, en fin, les voy a contar ahora sí cómo empecé y voy a dejar de compartir cómo empecé en este mundo de los ensayos clínicos. Resulta ser que en el año
casi previo a los 2000, yo trabajé de asistente en un hospital público de aquí de Buenos Aires. Era asistente del área de oncología. Siempre muy curiosa y muy inquieta por querer aprender y por esta cosa de ser autodidacta. Y de casualidad, porque fue de casualidad, un día viene una persona que era director de una mega compañía farmacéutica, yo todo mi mundo no sabía de qué me hablaba, me dio 2 carpetas, spoileando eran los files, y me dijo, esto es tuyo, tu jefe te va a contar. Yo seguí mi vida con los pacientes en oncología. Cuento un poco corto, a ver si puedo calcular el tiempo, un poquito corto, me doy cuenta que estaba trabajando de Study Coordinator, palabra totalmente nueva y desconocida en mi mundo, previo a los 2000, en el año 97, más exactamente, 1997, y eran los que se llaman los files del investigador. Quizá no hace falta que a nadie le expliquemos aquí lo que es el file del investigador, si es que alguien necesita, levantan la manito y les explicamos al final. O me interrumpen en este momento, no hay problema. Entonces, a partir de ahí, la persona que a mí me monitoreaba, y ahí iba aprendiendo la jerga en el día a día, era hoy es una gran amiga que vive en Alemania, es una de las top líderes de Boehringer Ingelheim, está en el departamento de compliance, y su profesión es, en realidad ella estudió contadora, no sé cómo se dirá en España, contaduría, ¿no? No administración, sino contabilidad. Y ella fue un poco mi mentora, o sea, quien me fue diciendo cómo hacer esto, cómo lo otro, bla, bla, bla. Un día llega, esto fue casi 2, 3 años de mi vida en el hospital como administrativa, mientras estudiaba ciencias de la comunicación y demás, llega una persona, un oncólogo, venía de París, Francia, me dijo, vengo a traer un ensayo clínico, yo hablé con tu jefe, mi jefe menos comunicación tenía de todo, yo estaba sobrecomunicada, y me dijo, pero le dije si por favor vos podías venir a trabajar conmigo medio tiempo. En esa época, como todo hospital público de Argentina, nada cambió, creo que un poquito quizás sí, los sueldos eran bajísimos. Gonzalo recién nos contaba a nivel anual, bueno, yo creo que acá un coordinador de ensayos clínicos en Argentina, me animaría a decir casi en toda Sudamérica, no puedo hablar mucho de Brasil, monitoreé Brasil, pero no sé cómo están los precios ahora, estaremos en $600 mensuales. Un desastre. Bueno, en ese momento mi honorario era ad honorem como coordinador. Entonces este doctor, que luego fue gerente de una gran compañía farmacéutica, no vamos a nombrar ahora porque no viene al caso, una de las más importantes en Onco, me dijo, ¿no querés ser monitora? Y yo lo miré y le dije, venite 3 veces por semana, 3 veces por semana en la tarde, salís del hospital y venís a trabajar a mi CRO. Y digo, CRO, ¿qué es la CRO? Con el gesto y todo, ¿qué es la CRO? Me explica lo que es la CRO, ¿no? Para los que no saben o quizás están empezando, la CRO, en la vieja era, en mi era, eran 2 o 3 personas que habían sido despedidos o cesantes o se habían fusionado 2 empresas, 3 farmacéuticas y formaron departamentos aparte. Se formaron estas Contract Research Organizations, ¿no? Las OIC, Organización de Investigación por Contrato, tercerizando el trabajo porque ellos no lo podían financiar en empresas de menor envergadura. Hoy eran poquitas en esa época, ¿no? Hoy son inmensas. Y esta empresa solo se dedicaba a ensayos clínicos de oncología en nuevas moléculas y en fases tempranas solo de oncología. Y así fue como viajaba yo a Francia una vez al año a París, me iba al Marie Curie, bueno, a varios hospitales de allá, porque me entrenaban en lo que eran ensayos clínicos. Entonces, los franceses, que eran un poquito apáticos, o bueno, muy franceses, yo no manejaba el idioma, lo podía leer, pero no lo podía escuchar ni hablar. Tuve la suerte de encontrarme con 2, 3 latinos en esa compañía, me sacó, digamos, y bueno, y ahí aprendí bastante, ¿no? Ya luego, esto un poco, contando un poco el título de esto que nos convoca hoy y mi tema en especial, ¿no? Cómo pasé de ser coordinadora a ser monitora, estaríamos acá, y de ahí en más, ¿no? Entonces, aprendí a hacer Clinical Research Associate, este nombre así todo estrafalario que tiene, que en algún momento quizá le cambien, Clinical Monitor,
y estuve 12 años monitoreando. Cuando les pregunten, o ustedes tengan la inquietud, qué es ser junior, qué es ser senior, yo no me fijaría tanto en eso. Es un poco, bueno, el médico se recibe, ¿ya es junior o es senior? Trabajó 2 años, ¿es junior o es senior? Bueno, sí, ¿no? Más o menos 3, 4 años según el país y según también el vínculo que se genere. Yo conozco, y esto hago un punto aparte, conozco personas que son muy amigas mías, que son las top master total en asuntos regulatorios de las grandes farmacéuticas de Sudamérica, nunca monitorearon y hoy están como CRA 2. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Sí, con la capacitación, pero también es un poco... Sudamérica tenemos eso, medio tropicalizado, como que más o menos vamos por ahí, ¿no? No tiene quizá esas exigencias que enhorabuena quizá tienen otros países, por ejemplo España, ¿no? Bien, me hago monitora y empiezo a monitorear todo mi país. Todo mi país eran 21 provincias de Argentina. Entonces hacía viajes en avión 2 veces al día, Buenos Aires, Tucumán, Buenos Aires, la Patagonia, Buenos Aires, Mendoza, Buenos Aires, bla, bla, bla. 2 años me dice mi jefe, estoy hablando del año 2002, dice, hay que salir a Perú. Y yo lo miraba y decía, ¿a qué? Argentina, ya está, hay que salir a Perú. ¿Tenés pasaporte? Yo ni sabía si, sí, Leo, creo que sí. Nos vamos a abrir centros a Perú. Alguien me lo enseñó, alguien me lo dijo, ¿no? No sé, fuimos a Perú. Y ahí me di cuenta que un poco intuitivamente o un poco esas cosas que nos pasan que no se pueden poner en razón, dije, esto es lo mío, acá me quedo. Entonces ahí empecé a abrir la empresa francesa en Perú, en un momento de una coyuntura donde Argentina, que en Latinoamérica es vanguardia y tiene una investigación clínica excelente, con mucha calidad, de gente muy formada, estoy hablando dentro de la región, o quizá comparte con Brasil, no solo tenemos ahí esa competencia entre el fútbol, sino también en investigación. El idioma siempre fue una barrera, ¿no? Con Brasil para el resto de Latinoamérica. Así fue que empecé a monitorear Perú. Y entonces, pero ahora tenés que ir a Chile. Entonces hacía Argentina, Perú, 4 horas de avión y volvía. Entonces Pablo contaba y preguntaba recién, ¿no? Pero es posible estando en el campo, no sé qué. Para mí sí, es posible. Pues no sé lo que pasará en la realidad y Pablo capaz que nos termina de contar. Mientras haya conexión, me imagino que el COVID cambió esto de descentralizar y la verdad que sí, se puede hacer. Tendrá algunas limitaciones, pero sí se puede hacer. Volví a Buenos Aires, Santiago de Chile, 2 horas en avión, cordillera de por medio, y volvía y tenía que hacer los centros de acá. Bueno, monitoreé Brasil. ¿Y cómo? Si no sabes portugués. Yo podía leer, no podía hablar el portugués, pero iba como de backup del monitor que sí sabía portugués para cruzar a Brasil 2 horas y media de avión. Bueno, no los quiero aburrir mucho más, me quedan creo que 4 minutitos o 5. De ahí me dicen, ¿te tenés que instalar en Perú? ¿Preferís ir a Francia o preferís ir a Estados Unidos? Porque necesitamos a alguien que no solo sea PM, el Project Manager, sino que además nos extienda las operaciones clínicas en la región. Si te vas a Francia, que ya mi cabeza era no hay forma de que yo me vaya a vivir a Francia, el turismo, divino todo, pero para ir y volver nada más. Estados Unidos tampoco, no por el idioma, sino por la idiosincrasia. Y antes que el doctor terminara de hablar, que era el doctor Esteban Sitkovic, que es un referente en descubrimiento de nuevas moléculas, está en el Guinness de los récords, después le voy a pasar el link, él me formó a mí y me dijo, ya sé, te vas a Perú, con ojos cerrados. En ese momento, mi papá tenía una enfermedad feíta, empezaba con un Alzheimer, a mí el sueldo que me iban a pagar, que eran dólares en Perú, me favorecía, me quedaba cerca de Buenos Aires. Así fue como extendí Perú, Colombia, Ecuador, y me convertí un poco en PM, y ya en 6 meses me dijeron, no, te necesitamos más en oficina, entrenar personas, vas a dirigir la empresa. Entonces ahí me quedo y dirijo la empresa en Perú, se fusiona, temas comerciales, no viene el caso, renuncio a esa empresa, me habían ofrecido el triple de sueldo, yo no, es loco lo que voy a decir, yo no trabajo no es que no lo necesite el dinero, pero no me mueve a mí el dinero, tengo una pasión distinta por las cosas, le dije que no, ya pasaba a depender de otras esferas, de otros países, no quise, y así fue como fundé Crystal, que es mi pequeña CRO,
que está enfocada en ensayo clínico, eso fue en el 2009. Empiezo a formar monitores en un país donde la investigación todavía era muy incipiente, en Perú, y me pasó algo muy loco, porque cuando empiezo en Argentina, fue en 1996-97, como coordinadora de ensayo clínico, la regulatoria de Argentina, de la ANMAT, de la Agencia de Salud que aprueba los ensayos clínicos, era del año 97, o sea, yo era pre-regulatoria de Argentina, y cuando viajo a Perú 2006, me instalo en Perú, agosto del 2006, y la regulatoria era del 2007, o sea que yo era pre-regulatoria. Bueno, miles de anécdotas que podría contar, ¿no? Hasta inspecciones de la FDA de ensayos clínicos donde yo no había intervenido, ni siquiera conocía el monitor en los años 2003, no había mucha, digo, a veces hay que estar en el lugar indicado en el momento exacto que uno nunca sabe cuándo es. Y esas cosas pasaban, había que formar mucha gente en Perú, era un boom de ensayos clínicos, no es lo que pasó el año pasado en Perú, recién ahora está subiendo. Perú había empezado a hacer competencia regional en Latinoamérica, y por eso es que fundé, y quizás soy un poquitín más conocida en Perú, más que nada en Lima, su capital, y bueno, tengo más vínculo con el área de la oncología y demás. Final de cuento, para hacerlo muy, muy, muy compactado, siempre me apasionó enseñar, los que le ponían en mi primer diapo, ¿no? O sea, siempre me gustó, lo llevé en el alma, me encanta. Y siempre lo hice de una forma amateur, hasta que me di cuenta que lo que contaba Pablo, ¿no? Que monitorear era para mí un drama, chicos, era un drama. La parte, Pablo decía la parte que no, bueno, era un drama, porque comía mal, dormía mal, estaba en una semana en 4 países distintos, no me interesaba viajar, me daba lo mismo, y yo, o sea, hasta acá llegué, no me importa, no quiero. Hice un stop, el COVID me ayudó, entre comillas. El COVID me deja en Buenos Aires, en mi propio país, vine por 6 meses, al final me quedé, si bien la empresa sigue allá, la consultora, es la entidad legal, pero el resto sigo en Buenos Aires. Ahí contacto eh, con varias personas, ayudé a armar cursos, bueno, etcétera. Y ahí contacto con Sergio, un poco les adelantaba antes, y ahí dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer y cómo podemos unir esta cosa, no sé si iberoamericana o qué, eh, esta iniciativa de Descoordinando, y poder llevar cursos, educación, sacar estas dudas, todas estas cosas, preguntas que hacían. Y nada, hoy me dedico 100% a eso, mentoría, coaching y demás, que al que quiera le cuento en otro momento, en ese espacio. Yo escuchaba hace un ratito, y veo que hay varias preguntas ahí, veremos. Decían, no necesitan inglés para entrevistas de trabajo, no, para coordinador de ensayos clínicos no, para monitores sí, sí, porque las hacen en inglés, te pueden sorprender en inglés, en el medio de la llamada te dicen, están en español, o en argentino, en colombiano, en peruano, no sé qué, dicen, ¿podemos cambiar a inglés? Y ahí te sorprenden, ¿no? Y ahí te toman un test y te dicen, suponiendo que la situación entre un investigator y un study coordinator sea esto, ¿cómo resolverías tal cosa? Y vos en inglés le tenés que decir, y en menos de 1 minuto. Y una entrevista, por ejemplo, para empresas como, bueno, imagina las grandes farmas internacionales, te ponen en un Zoom, hablas con un aparato, quienes hicieron mentoring y coaching conmigo, hay más de un par acá lo sabe, te ponen con una máquina, como estamos nosotros, y vos en 3 minutos tenés que resumir 3 o 4 preguntitas que te hacen y tienen que ser en inglés, dependiendo del puesto, pero para CRA casi que seguro. No sé qué pasará, cuento lo que pasa en Latinoamérica, no sé lo que será en otros países. Cuando preguntaban también el tema de las maestrías, estudiar siempre está bien, superarse siempre está bien y está genial, y los aliento a que sigan y sigan y sigamos aprendiendo. Yo el mes que viene empiezo otro curso también hasta las 10 de la noche todos los miércoles por 2 meses de otras cosas. No es tanta la exigencia en Sudamérica. En Sudamérica quizá tenemos eso yo sigo admitiendo gente, tenemos esa cosa de pragmatismo y de salir a apagar incendios, después vemos cómo lo hacemos. Si lo tienen, obviamente es mucho mejor. Yo les enseño todo lo que es la parte de negociación salarial y obviamente, ¿no? O sea, por supuesto que siempre es un mega archiplus. Genial. Mariana, tenemos una pregunta para ir acabando Sí, y pasar al debate. Un minutito nomás. Sí, ya te dejo. Luego, lo de la distancia lo dije, lo de la exclusividad de los coordinadores en Sudamérica no es necesaria.
Se puede trabajar en dos lados al mismo tiempo. Y nada, creo que eso era todo. Dime, miren. Vale, genial. Seguro que ha sido súper enriquecedora tu charla para la gente de la TAM. Y de allí nos viene una pregunta y te han preguntado, A ver. ¿cuáles son los requisitos hoy en día para trabajar en la TAM como monitor? ¿Es posible hacer monitorizaciones en remoto? Es posible, de hecho yo lo he hecho en una época que no existía ni el WhatsApp. Ahora sí se puede. Lo que pasa es que también tiene que ver con lo que pida la empresa que te va a contratar y a qué le llaman remoto. O sea, yo no soy una persona, y lo digo por experiencia, si les cae genial, se ponen el sombrero, que me quede con lo que dice tal pro, tal otra, tal. Siempre va a ser lo que esa pro pida, ¿no? O sea, desde cómo armar un currículum hasta no sé qué cosa. Entonces, siempre tienen que preguntar. Así le digo a los que son asistentes, que quieren ser monitores, si van a entrar a una empresa, y lo digo porque he escuchado muchas frustraciones, pregunten si del banco de suplentes van a pasar a la cancha, si los van a dejar co-monitorear o lo que fuere. Entonces, aquí es casi lo mismo. Sí se puede, hay muchas empresas que lo hacen, yo lo he hecho, pero pregunten empresa por empresa. No está mal preguntar en las entrevistas de trabajo. Está bien. Eso es. Ujú. Pero- sí, muy bien. Muy bien, chicos, pues muchas gracias a todos por vuestras ponencias. Han sido muy interesantes y enriquecedoras. Hemos aprendido mucho seguro. Y ahora, como os comentaba al principio, vamos a pasar a la ronda de preguntas de micro abierto, ¿vale? Bien. Entonces, si queréis preguntar algo, no sé si aquí en Zoom levantáis la mano o directamente, Mariana, tú le das paso. Sí, si quieren abrir Os el abren el micrófono, micro. sí, Vale, si quieren genial, abrir pues lo el hacemos así. micrófono, sí, mucho mejor. Perfecto. Así los escuchamos también un poquito, ¿no? Y si se quieren poner visibles, obviamente también. Eso es, que os veamos también a vosotros. Pues nada, ¿quién se anima a preguntar primero? ¿Nadie quiere preguntar? Si nadie se anima, Hay hay una muchas preguntas en el chat sí, para poder hacer. había una preguntita en el chat mientras estaba hablando, me parece que Gonzalo, no me acuerdo bien, o Pablo, no sé si estás por ahí, creo que era Rosario, que hablaba, Ah, sí. ¿sí? No sé si estás por ahí. Creo que hablaba ella un poco si esto de ser monitor es como una especie de ser un niño auditor. Y abuelo así, muy rapidito, se podría decir casi sí, aunque la mirada del monitor con lo que es Quality Assurance es distinta, ¿no? Porque si no, sería Sí, difícil auditar monitoreos, pero es casi, para los que están empezando a conocer, casi como que sí. No sé si Pablo quisieras agregar algo. sí, yo la verdad que la pregunta me ha costado entenderla, por eso no, no la he respondido en directo. Pero un Lo ejemplo siento, que... Pablo, lo que pasa es que quise explicarlo, pero lamento haberme extendido, pero es justamente lo que dijo Mariana. Eh, si era más o menos similar, puesto que en la mayoría de los ensayos clínicos pues recibimos auditorías de diferentes instituciones, ¿no? Y lo que usted hace como como monitor, pues es estar haciendo que todo se cumpla. Ok, gracias. De nada. Sí, Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta Agustín. acá, abajo, también de Argentina. Muy bien. En el caso de lo que son los Clinical Trial Assistant, ¿qué sigue siendo una especie de study coordinator? O sea, que es una figura muy distinta, ¿cómo es el tema? Mira, en realidad el asistente de proyecto, llamado CTA, van cambiando las siglas, los nombres se van multiplicando, etcétera, etcétera, es la mano derecha del monitor y del ensayo clínico, porque un monitor en una empresa puede tener uno o más monitores. Entonces, sería la mano derecha de cada monitor en ese proyecto, ¿no? Normalmente el que quiere pasar de Study Coordinator a la industria, llámese CRO o Pharma en general, está casi ideal pasar a ser asistente de proyecto, sobre todo por el sueldo y las posibilidades, etcétera, etcétera, a nivel económico y demás, ¿no? Si te querés quedar como asistente de proyecto,
Y también hay muchas empresas que promueven que esos, en Latinoamérica, que esos asistentes de proyecto puedan ser una especie de trainee y luego pasar a ser monitores juniors, y es que, claro, les habilitan para que salgan a monitorear. Si no, esto es como, siempre digo, ¿no? Seleccionado de fútbol, y los tenemos en el banco de suplente y nunca salen a la cancha, es medio difícil, ¿no? Pero sería algo así. Y es un perfil sumamente administrativo, ¿no? No sé si eso te responde la pregunta. Sí, Sí, yo perfecto. creo que el Clinical Trial Assistant es un perfil sobre todo administrativo que se dedica a dar soporte, digamos, no solamente al monitor, sino que también los comités de ética tienen Clinical Trial Assistant. Hay diferentes posiciones en las que puedes tener un Clinical Trial Assistant, no solamente al costado de una CRO, sino también en los comités de ética, dentro de los equipos de unidades de ensayos clínicos dentro de un hospital, ¿no? Y que muchas veces son las que se encargan de asistir en el proceso regulatorio de cada ensayo clínico. ¿Vale? Sí, yo un poco Son personal quería, administrativo ajá, en este sentido, ¿no? Porque asisten en el proceso regulatorio de los ensayos clínicos. claro, está bien lo que decís, Gonzalo. En una época hacíamos todos los monitores, ahora como están los departamentos, que lo quise acotar lo más posible, como ahora están los departamentos de startup, regulatory startup, muchas veces tienen un departamento regulatorio que se dedica solo a eso. Pero también según la estructura de la CRO, si es una pequeña, una mediana o una grande, puede ser que también puedas compartir esa actividad regulatoria y, trabajar en esto que comenta Gonzalo. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por la presentación. Bueno, yo también soy miembro de Descoordinado, pero quería lanzar esta pregunta, sobre todo a Gonzalo y a Miren. Ya sabéis que soy bastante defensora de los coordinadores y bueno, uno de los problemas que ha comentado Gonzalo en su presentación es bueno, la rotación que hay en los coordinadores, que esto sobre todo es debido a las condiciones salariales y también al reconocimiento del coordinador, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le daríais a los coordinadores para mejorar esta situación de ellos? Porque, como sabemos todos, hay coordinadores que les gusta mucho su trabajo, que les gusta mucho estar con pacientes y quieren estar con pacientes. Sin embargo, si las condiciones salariales no mejoran o si no se siente contento en su equipo de trabajo, pues va a intentar buscar un cambio y normalmente es el salto a la industria, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le podéis dar a los coordinadores para que puedan mejorar su puesto de trabajo? Porque es un puesto realmente necesario, que se necesitan pues o personas que estén coordinando el ensayo clínico para que se pueda implementar correctamente el protocolo. Pues sí, bueno, te empiezo contestando yo, porque como estoy ahora de coordinadora, pues te cuento un poco lo que veo yo. Nosotros, por ejemplo, en el Gregorio Marañón, lo que se ha hecho es hacer como un consejo de empresa que intente luchar, pues lo que viene siendo por, por mejores salarios para los gordis, por su reconocimiento y por su valoración. Es verdad que esto depende mucho, como ya he escrito en el chat, también del servicio en el que estés. O sea, yo conozco a muchos gordis que no tienen en su puesto de trabajo, aunque sea el mismo que el mío, no tienen el mismo reconocimiento, ni el mismo salario, ni mismas responsabilidades, ni nada. Entonces, el problema principal de los coordinadores es eso, que no tenemos lo que viene siendo un convenio, no sé cómo llamarlo, común todos, que partamos de la misma base, que ganemos lo mismo y todo. Y en el Gregorio lo que se intenta hacer con ese consejo de empresa, pues es eso, luchar por lo que son nuestros derechos como Cordi, ¿no? Y nuestras mejoras en el hospital. Pero bueno, yo igualmente por eso os decía antes que cada uno, independientemente que no podemos estar aquí esperando a que se haga algo común, pues que luchéis vosotros mismos también pues por vuestro trabajo y por vuestra valoración. Por ejemplo, en mi caso, yo no empecé como senior, yo lo tuve que luchar, tuve que moverme muchísimo hasta que me reconocieron mi trabajo, todas las responsabilidades que yo tenía y finalmente pude ascender a senior, que eso no es lo común porque de primeras os van a poner trabas siempre, eso ya lo sabéis, pero bueno, que no os quedéis quietos ni esperando a que venga la ayuda de alguien, sino que vosotros también tenéis que ser capaces de moveros y de preguntar y de ir a por ello. Así que yo ese es el consejo que os doy, que no os quedéis parados y os mováis. Por mi parte, Ángel, agradezco mucho tu pregunta. Yo creo que eh,
no es fácil en los hospitales, en los centros, promover una carrera profesional para los coordinadores, ¿no? No es nada fácil. Primero tienes que hablar con números, con datos, ¿no? Nosotros con esta encuesta pues podemos hablar con datos y decir, es que en la encuesta salarial que tenemos publicada o que tenemos realizada o que tenemos tal, pues ha salido que las escalas salariales son estas. Tenemos un problema de captación de talento o de retención, más que de captación, de retención de talento. Por lo tanto, hay que hablar con recursos humanos para intentar ver cómo establecer una carrera profesional. ¿Y cómo estableces una carrera profesional también? No solamente teniendo en cuenta los datos de una encuesta, sino también viéndose a lo mejor involucrado, si es posible, si el servicio, el departamento, la unidad o el área donde esté trabajando se lo permite, participar incluso en los procesos de negociación de la memoria económica. Esto es muy importante porque los ensayos clínicos en España pues, son realmente muy baratos porque muchas de las actividades se asumen como si fueran práctica clínica habitual, pero es cierto que los ensayos clínicos requieren de más frecuencia de visita, requieren de una carga de trabajo que no se mide en horas, ¿no? Y la ley lo que te dice es que se puede negociar un ensayo clínico siempre y cuando esta actividad se repita de forma muy frecuente, se extienda el número de horas que tú tienes que estar dedicándole a un paciente de forma habitual, etc., ¿no? Y además, esos recursos, el Study Coordinator, en muchas ocasiones en la memoria económica no siempre se ve reflejado, al menos en España, o al menos en los centros, o al menos las memorias que yo he estado revisando. Y ahora cada vez más estamos intentando desglosar más esos datos para ver reflejado pues, el coste de Study Coordinator. Entonces, ¿cómo podemos medir ese coste? Pues sabiendo cuántas horas de dedicación le damos a cada ensayo clínico en el que estamos involucrados. Es decir, un ensayo de baja complejidad, ¿cuántas horas de coordinación supone? Es decir, ¿cuántas horas previa a la visita? ¿Cuántas horas incluso desde el proceso de startup, cuando empezamos a revisar un ensayo clínico, cuántas horas nos supone a nosotros ese trabajo? ¿Cuántas horas nos supone el previo a la visita misma y la post-visita, ¿no? Y todo el periodo, todo el proceso de data entry, entrada de datos, ¿no? Entonces, si tenemos claro más o menos cuánto horas dedicamos a un estudio medio de baja, media o alta complejidad, entonces es cuando tendríamos que hablar con nuestros departamentos, con nuestras unidades, para que en el proceso de negociación de la memoria económica se incluyan el coste por visita real, es decir, medido por horas. Es decir, si una visita me cuesta a mí 5 horas o 3 horas o tantas horas, según la complejidad, pedir que en ese presupuesto del ensayo clínico quede reflejado de forma aparte ese ítem, ¿no? Para que vaya directamente a la cuenta igualmente del IPEO, quien tenga que cobrarlo, para saber que ese es un recurso que se destinará para el crecimiento o el futuro, la futura carrera profesional, por ejemplo, de un coordinador. Y después, un tercer consejo sería intentar involucrarse en lo que sería el proceso de facturación, trazabilidad de todo lo que se va haciendo, trazar. Hoy en día muchos centros están implementando CTMS, Clinical Trial Management System, para poder tener un registro de toda la actividad que se va haciendo, ¿no? Este Clinical Trial Management System, si está bien vinculado con todo el proceso de ensayo clínico, tendría que tener digitalizada la memoria económica. Deberíamos digitalizar nuestra actividad en función de lo que ya pone la memoria económica. Y finalmente esa información tiene que migrar hacia otras zonas, hacia lo que es el departamento de facturación, para que pueda saber qué es lo que hemos hecho para poder facturarlo en nombre del resto del equipo de investigador. Que eso es uno de los aspectos que también repercute en la falta de liquidez de muchos de nuestros investigadores y de la posible contratación de personal. Entonces, yo creo que por ahí irían mis consejos. Paciencia, hablar, negociar y preguntar si hay carrera profesional, porque en la encuesta sí que es cierto que mucha gente decía que no tenía idea si había carrera profesional, y es preguntar. Preguntar si en mi centro, al su responsable directo, si es posible que en el centro haya una carrera profesional y preguntar cómo se puede hacer. Sí. Eso es. Y yo quiero hacer un apunte a lo que ha dicho Gonzalo de los pagos. Por ejemplo, nosotros, o sea, mucha gente se cree que o sea, normalmente ya tiene un ensayo la memoria está escrito a cada personal el porcentaje de dinero que le tiene que ir destinado, y en muchos casos, no sé si es así en toda España porque lo desconozco, en el nuestro no te pagan ningún tipo de dinero por estar trabajando en el ensayo. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, en la fundación, tú tienes estipulado un sueldo por convenio, y aunque lleves 13 ensayos, por ejemplo, como es mi caso, 2, 10, 5, lo que sea, no te van a pagar porque tengas esos ensayos. O sea, todos en principio vamos a cobrar exactamente lo mismo.
Entonces, bueno, eso también es un problema porque al final se supone que te deberían de pagar por ensayo, pero bueno, así como apunte, os lo digo. Aquí en Latinoamérica, miren, mira qué curioso, ¿no? El yin y el yang se dice, ¿no? En Latinoamérica sí es posible cobrar un adicional por protocolo y por paciente incluido en cuanto a Study Coordinator. Dependiendo el trato que hagas con el site, sea público o privado, y con el investigador principal, si es que se le encargado del pago, ¿no? Pero Claro, es un trabajazo el coordinador, sí, no, ni hablar. sí, la verdad que sí. Tanto más. Sí. Pues muchas gracias por vuestras respuestas. Y nada, tenemos 5 minutitos para seguir con las preguntas y ya acabar el evento, así que animaros a hacer las últimas preguntas, quien quiera. Yo tenía una pregunta, bueno, más bien es como pedir consejo, ¿vale? Más o menos, porque a la hora de iniciarse en el mundo de ensayos clínicos, si no tienes nada, es decir, un máster especializado en tal, me comentaban que lo más fácil es empezar a través de fundaciones, hospitales, que es como lo más fácil para poder entrar. Pero claro, ahí echas el currículum y es a través de méritos. Si tú no tienes ningún máster especializado en eso, ninguna experiencia, siempre va a haber alguien a lo mejor que tenga algo más. ¿Qué consejos podéis dar para poder entrar sin un máster privado en ensayos? Gracias. Yo, por ejemplo, voy a responder porque yo entré como coordinadora y no tengo máster en ensayos clínicos. Yo entré, o sea, a mí lo que me dio puntos, digamos así, es que tenía ya previa experiencia en investigación y, por ejemplo, en el servicio de alergia, como yo tenía un máster de inmuno, pues la inmuno y la alergia pues van de la mano. Entonces, tener ese conocimiento a mí me hizo posicionarme delante de personas que sí que tenían el máster de ensayos clínicos. O sea que con eso lo que quiero deciros es que tampoco os cerréis siempre a tener que hacer un máster en ensayos, porque también otra experiencia que tengáis o otros conocimientos os pueden abrir puertas. Y también yo os aconsejaría que, por ejemplo, si sabéis el servicio en el que vais a estar trabajando, busquéis a los jefes de servicio, que aquí, por ejemplo, en las fundaciones al final es puro trámite, ellos no os van a contratar, los de recursos humanos, os contratarán los jefes del servicio. Entonces, hablar con ellos y ya tener ese primer contacto para que os conozcan. Porque en mi caso, por ejemplo, a mí así, pues se me han abierto muchas puertas. O sea, al final todo es conocerse y, por ejemplo, de Study Coordinator, tienes que ser una persona muy empática y con grandes habilidades de relacionarse. Entonces, por mucho que tengas un máster, si eres una persona a la que se le dan mal las personas, no os van a contratar. Entonces, bueno, hay muchas maneras y os podéis sacar partido de muchas otras formas. Yo estoy totalmente de Muchísimas acuerdo, gracias. estoy totalmente de acuerdo con Miren. O sea, de hecho, eh, yo que tengo ahora mismo procesos de selección abierto, uno de los aspectos en los que yo me estoy fijando más y por lo que estoy intentando que incorporar a personas de mi equipo, voy buscando sobre todo las soft skills. No me importa tanto que haya tanta experiencia en el mundo de los ensayos clínicos porque yo mismo empecé sin saber nada de lo que eran los ensayos clínicos. Escribí artículos de ensayos clínicos, pero no sabía exactamente qué era un ensayo clínico en el hospital, qué se hacía realmente un ensayo clínico en el hospital. Y creo que la mayoría de nosotros, de los que hemos empezado como coordinadores de ensayos clínicos, no teníamos ni idea de lo que era realmente coordinar un ensayo clínico hasta que nos metimos y empezamos pues a, a nadar una piscina que nos era desconocida. Entonces, aspectos que clave, pues, recomendaciones, la soft skill, trabajar la soft skill, la empatía, la capacidad de trabajar en equipo, el poder escuchar, la paciencia, el poder intentar, pues, sobre todo cuando trabajas con equipos que tienen poca experiencia en ensayos clínicos, es intentar, pues, hacerles entender que esto es un trabajo también de equipo, ¿no? Que hay que responder, pues, con cierta frecuencia, con cierta, ¿no? Con cierta rigurosidad a los aspectos que establece el protocolo, ¿no? Y que no pierdan la paciencia tampoco el resto. Es decir, hay que tener muchas soft skills en todo esto, muchísimas. Muchísimas yo gracias a los dos. Pilar, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, que decir simplemente que igual que estoy de acuerdo con lo que dicen Miren y con Gonzalo, yo sí entré con un máster, pero es cierto que
que en el puesto en el que estoy actualmente fue por lo que dijo Miren, porque me presenté directamente. O sea, ellos realmente no estaban, coincidió que buscaban alguien en ese momento, pero fue porque yo me presenté voluntaria. O sea, no habían sacado todavía ninguna convocatoria ni nada. O sea, fui, como dijo Miren, y estuve hablando con el jefe del servicio y fue como lo conseguí. O sea, no es como dicen ellos, no es necesario que tengas un máster especializado en investigación clínica. Si lo tienes claro, es mucho mejor. Pero puedes tener otros tipos de máster, otro tipo de formación, que también es válida. Y como os dije en la presentación, que lo apoya también Gonzalo, todas las habilidades. O sea, puedes saber un montón de cosas y tener, aquí en España decimos mucho que nos gusta mucho la titulitis. Tener certificado de tal, el título de no sé qué, siempre, nos encanta. Pero luego en el día a día puedes tener montones de títulos, pero no te sabes desenvolver. Entonces, en los hospitales en los que yo he ido trabajando, siempre tienen un periodo como de prueba. Y más de una persona sí que es verdad que tiene muchísimo título, está muy capacitada, pero luego en el día a día no es ni resolutiva, no tiene ninguna empatía, no sabe trabajar en equipo y tampoco ni relacionarse con los diferentes servicios en los que tienes que estar implicado en un protocolo, en un ensayo. Entonces, todo lo que tú te sabes a nivel teórico se te cae. Lo pierdes porque luego no tienes esas otras habilidades. Entonces, que no te cierre puertas el que no tengas un máster. Efectivamente. O Y sea, eso destacar también las es, competencias es muy importante. Sí, Mariana. no, y muy interesante lo que menciona Pilar, porque eso justifica cómo es que, por ejemplo, en mi caso y en el de muchos que tengo ahora en mi cabeza y conozco, podemos ir a monitorear oncólogos, siendo que no somos médicos. Eso explica también cómo muchos médicos toman cursos para ser coordinadores o elementos básicos de ensayos clínicos, porque no es una carrera que esté, al menos en Sudamérica, como dentro del programa de médicos, enfermería y demás. Entonces, es súper importante, ¿no? Pueden haber muy buenos médicos, pero que no sepan cómo es, por ejemplo, realizar un ensayo clínico. Entonces, tienen que aprender a ser investigadores y luego, si tienen gente a cargo, también enseñarles, ¿no? Sí, es importante eso. Sí. Eso es, que la formación es importante, no decimos nosotros que no, pero lo importante en la vida, en todo, en general, así como consejo, es ser las personas que sois y sacar vuestras competencias a relucir, que es lo que os va a hacer diferenciaros del resto y no un título. Así que ese consejo para todos os puede valer. Sí. Y aquí nuestros ponentes pues ya se ha demostrado, ¿no? Que cada uno de distintas maneras hemos llegado a un mismo sitio, que es trabajar en ensayos clínicos. Y bueno, vamos a ir acabando ya el evento. Muchas gracias a todos por venir. Espero que os haya gustado mucho este evento, que os haya resultado interesante. Recordaros que nos podéis escribir por LinkedIn. Si buscáis nuestros nombres, os apareceremos por ahí, o si no, en Descoordinando también nos podéis encontrar, por si os ha quedado alguna duda o lo que sea. Agradecer también a todos los ponentes que lo han hecho genial y que sus charlas han sido interesantísimas. Hemos aprendido muchísimo. Y también en especial a Mariana y a Sajer por organizar este eventazo, que esperemos que sea el primero de muchos que vayamos a hacer. Y nada, si queréis decir las últimas palabras los ponentes, pues adelante. Muchísimas gracias, sin más. Yo creo Bueno, que gracias. Gracias a todos. Sí. Muchísimas gracias. Y en relación a las últimas preguntas, la proactividad es clave y no quedarse con los brazos cruzados, que si queréis una posición, pues no preguntar, ver qué es lo que necesitan y también no os quedéis con los hospitales públicos, también hay hospitales privados que necesitan coordinadores, preguntar qué es lo que necesitan y todo lo que vale la pena cuesta, claro que es difícil, pero si os quedáis de brazos cruzados, pues seguramente no lo vais a conseguir, así que ánimo y cualquier cosa, pues cualquiera de los mismos de Descoordinando estamos aquí para echaros una mano. Nada, muchas Eso gracias a es. todos. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Y nos vemos por las redes. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Chao, gracias.